estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Mariana Camino, que es directora de la consultora económica especializada en comercio exterior ABSEB. Tras el triunfo electoral de Milei, ¿qué espera para la acumulación de reservas, las bandas cambiarias, la inflación y lo que queda del cepo cambiario? Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de pasar a la entrevista con Mariana Camino, los invito a repasar rápidamente las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. 1. Javier Milei recibió ayer a gobernadores en Casa Rosada. Tras el rotundo respaldo que consiguió el domingo en las urnas, el presidente argentino recogió uno de los principales pedidos que le hacía el Fondo Monetario Internacional y dio un paso adelante en materia de gobernabilidad. De la reunión participaron representantes de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El motivo, contó Mariano Espina en una nota en Bloomberg Línea, fue avanzar en acuerdos de cara al tratamiento del presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. En esa búsqueda de consensos, Milei recibirá este viernes en Olivos al expresidente Mauricio Macri, quien en las últimas horas aseguró que el PRO está más vivo que nunca y tendrá candidato en 2027. 2. El Banco Central argentino oficializó ayer una flexibilización de encajes para restarle volatilidad a las tasas de interés. La entidad que preside, Santiago Gausili, dispuso modificar la forma de computar las exigencias de efectivo mínimo de modo que vuelva a ser mensual y, tal como había adelantado Bloomberg Línea el miércoles, redujo en 5 puntos porcentuales, de 100 a 95, el piso de cumplimiento. Las dos modificaciones entrarán en vigencia desde noviembre. 3. Las expectativas de inflación en Argentina se moderaron en octubre. Según una encuesta realizada por la Universidad Torcuato Di Tella durante la primera quincena de este mes, antes de las elecciones, la inflación esperada para los próximos 12 meses tuvo un leve retroceso y se ubicó en 37%. Según había revelado el último relevamiento de expectativas del mercado, la inflación para los próximos 12 meses que esperan los analistas que consulta el Banco Central se ubica en 21,9%. Y ahora sí, los invito a escuchar una entrevista especial con Mariana Camino, directora de la consultora económica ABSEB. Hola Mariana, bienvenida a la Estrategia del Día Argentina nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast. No, gracias a vos, un placer. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver en este contexto post-elecciones con las bandas cambiarias, ¿no? Que tanto se habló antes de las elecciones y desde las de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pensabas sobre ese esquema antes y cómo lo ves ahora con el triunfo tan contundente de La Libertad Avanza? Mira, antes de las elecciones, nosotros siempre sostuvimos, como ABSEB, inclusive ya el año pasado, o sea, muchos nos dicen que por ahí tenemos una mirada un poquito más optimista. Me acuerdo también cuando estaba el tema del atraso cambiario. Bueno, nosotros sosteníamos que el gobierno tenía margen para seguir un poco trabajando, manteniendo esta política cambiaria, a pesar de que hay claramente un tema estructural, ¿no? Que es esta definición de cómo el gobierno va a hacerse de reservas para dar más tranquilidad y poder sostener los compromisos de deuda que tiene de cara al 2027. O sea, antes de las elecciones pensábamos que podía seguir este régimen y estábamos atentos a algunas novedades, y ahora con esta ratificación, digamos, no solamente de que la gente quiere un cambio, sino de que quiere este cambio, porque ya es conocido lo que está proponiendo el gobierno, me da la sensación de que en el corto plazo se va a mantener el esquema de bandas, vamos a ver volatilidad. Ya ayer hubo un anuncio del Banco Central de que va a comprar reservas para remonetizar la economía. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? A ver qué definiciones el gobierno le va dando al mercado para tratar de interpretar cómo van a venir esas reservas que tanto se necesitan para ahorrar los compromisos. Pero creo que vamos a estar un tiempo más, sobre todo de corto plazo, con este esquema de bandas, ¿no? Con este régimen, además es lo que el gobierno está definiendo. ¿Y cuáles son los principales argumentos que veías, los más convincentes, si querés, de que el tipo de cambio con estas bandas le faltaba competitividad, ¿no? Porque seguía el superávit comercial, el déficit de cuenta corriente no era tan alto como en la era Macri. ¿Cuáles eran los argumentos de esos economistas que decían que había un problema ahí? Mirá, nosotros, a ver, lo primero es un tema de velocidades o de proceso. El gobierno claramente eligió como prioridad resolver las distorsiones macro desde la corrección de precios relativos, desde el equilibrio fiscal, que es la médula, la columna vertebral del programa. Ya lleva acumulación de superávit financiero
primario y financiero importante, y obviamente bajar la inflación también desde el control de el circulante, lo monetario. Entonces, obviamente, todo eso dejó como en un segundo plano, digamos, el tema de las reservas. Entonces, no es que para nosotros siempre fue importante resaltar estos fundamentals y decir, bueno, ya va a llegar el tiempo de trabajar en el tema reservas. Y por otro lado, lo que a tu pregunta concreta es, lo que estamos viendo es que el gobierno está trabajando un esquema de crecimiento por el lado del frente externo. Entonces vos tenés en estos fundamentals una proyección de dólares interesante, que, bueno, hoy ya tenés reversión de la balanza energética, te está aportando casi 9.500 millones de dólares el complejo de economía del conocimiento, tenés récord lo que te aporta el agrobusiness. Entonces hay un tema ahí de transición para generar dólares y un equilibrio macro más genuino que venga por el lado del frente externo. Entonces, mientras eso sucede, estamos viendo el tipo de cambio que le funciona a esta economía. Por eso nosotros decíamos una cuestión de timing. Estamos monitoreando ese timing, con una diferencia no menor, que es tenés bien anclado el equilibrio fiscal, las cuentas públicas. Estaba pensando que la respuesta a esta pregunta, por todo lo que me comentás, va a ser que sí, pero están más alineados entonces con la visión del gobierno que haber tenido que acudir al Tesoro norteamericano para que intervenga en el mercado cambiario argentino, tuvo más que ver con el riesgo político que se percibió en el mercado después de las elecciones bonaerenses, que con una cuestión de una fragilidad del esquema cambiario en sí. No, yo creo que lo tenés que ver en un esquema integral. A ver, tampoco es que el gobierno, nosotros no lo vemos lo vemos como un instrumento más. El gobierno viene trabajando esa relación con Estados Unidos, viene trabajando y anunciando sus alineamientos geopolíticos. Entonces no es que es viste, como algunos dicen, bueno, sacó un conejo de la galera. Nosotros creemos que estaba dentro de la construcción de la política, la elección de aliados, la elección de esta defensa de la libertad económica, este concepto de que es el sector privado el que tiene que liderar la transformación y el crecimiento. Y en ese esquema, en ese programa de política económica hace sentido, nosotros creemos que es positivo contar con un recurso más, ¿no? Con un swap o con un apoyo, además de características inéditas. Pero me parece que es parte de esta construcción de un cambio de paradigma que está planteando el gobierno y que por otra parte acaba de revalidar ahora en las elecciones, ¿no? Con esa contundencia. La gente, lo que te decía antes, la gente sigue eligiendo un cambio. En ese cambio hay un esquema de política distinto y nosotros no miramos solo el árbol, ¿no? La coyuntura, el tipo de cambio, la reserva solo. Lo miramos en el marco de un contexto que requiere más tiempo, ¿no? Un avance hacia una consolidación. Y creo que lo que estamos viendo ahora es una agenda conducente a mejorar la competitividad sistémica, ya no la competitividad que es puertas adentro, que los empresarios nos hacemos cargo, para que justamente baje el costo argentino. Las famosas reformas tienen que ver con eso. Y en ese contexto, plantear un mundo o traer a la mesa la oportunidad del mundo global, la geopolítica, las cadenas de valor que se acortan y son una oportunidad, lo que el mundo demanda, bueno, todos los temas que nosotros vamos a plantear ahora la semana que viene en el foro, me parece que es el momento para dar esa discusión más estratégica y no tanto de coyuntura. Sí, hacia el final te voy a hacer un par de preguntas sobre el foro. Mencionabas antes la cuestión de las reservas, ¿no? Y todo el ruido que hubo este año por la no acumulación desde abril. Berning mencionabas también, el central dijo que podría comprar entre las bandas si hay demanda de pesos, pero Milei también en A24 el lunes pareció indicar que prefiere la acumulación mediante la toma de deuda sin emisión de pesos, por más que haya demanda de pesos. ¿Cómo te imaginas vos la acumulación en 2026? Mira, de nuevo, es un poco prematuro. Lo que está claro, me parece, en esos comentarios es que el gobierno entiende que tiene que acumular reservas, no es un objetivo que no lo tenga claro, y además hay un tema ahí en el corto plazo tiene liquidez y tiene instrumentos como para seguir manejando el régimen cambiario, pero es un tema estructural que va a tener que dar previsibilidad y corregirlo. Y por el lado de comentarios del presidente Milei, me da la sensación de que, de nuevo, no negocia el déficit fiscal, no está esta cosa de que es un efecto monetario, controlar la emisión de pesos, es algo que el gobierno lo viene sosteniendo desde el primer día. Entonces, me parece que son declaraciones coherentes
con la sostenibilidad del programa, lo mismo que esta cuestión que hablábamos antes del riesgo político. Hubo una sobreactividad política y una sobreactividad legislativa que ponía un poco en riesgo el ancla fiscal, ¿no? El déficit, no volver a tener déficit. Me parece que todo tiene esa lógica, ¿no? Que es un poco consistente con lo que el gobierno está planteando como sus objetivos prioritarios de política económica. Bueno, y parte de la estrategia del gobierno, que siempre la dijo, es que el tipo de cambio y las devaluaciones no son la solución, sino hacer reformas estructurales que bajen el costo argentino, ¿no? Ese camino parece haberse allanado claramente. ¿Qué lineamientos básicos, o sea, cuáles serían las principales prioridades que deberían cumplir esas reformas laboral, tributaria, previsional? Yo creo que con las elecciones el resultado, lo que se allana es, bueno, hay más expectativas de que puede ser posible. Y el gobierno ya rápidamente entendió esta necesidad de ser más dialoguista y tengo entendido que hoy tiene reunión con 20 gobernadores y el fin de semana se va a reunir con el expresidente Macri, con lo cual el hecho de declarar la intención de abrir o tener apertura y después tener una agenda en línea con eso me parece que es importante para seguir generando esta expectativa. El costo argentino va a bajar y la demanda de todos los empresarios es básicamente la reforma laboral y la impositiva. Y después hay un montón de otro paquete de reformas que son las que quedaron afuera en la primera ley base. Bueno, hay muchas cosas que completan la visión de desregulación de este gobierno, pero me parece que claramente es importante para el sector empresario, que tiene que entender y tener más previsibilidad para tomar decisiones de inversión, cómo va a ser una baja de impuestos, cómo podemos tener barreras de entrada y de salida distintas cuando vos contratás gente. Y obviamente lo que decíamos, todos sabemos, hace más de 10 años que no se mueve ese número mágico, los 6 millones de empleados registrados formales, hay mucha informalidad, la mitad es informal, con lo cual es una agenda que es importante, relevante y te diría prioritaria, en línea con el positivo, me parece que va por ahí. ¿Te imaginas como posible, factible en 2026 eliminar las retenciones al agro completamente? No sé si completamente, pero está claro que va a converger en algún momento a que se elimine. Por lo que decíamos antes, buscar un nuevo equilibrio macro implica entender cuál va a ser el valor de equilibrio de ese tipo de cambio. Hoy un dólar como el que tenemos hoy en una economía que cambió sus fundamentals funciona. La economía puede funcionar, las empresas pueden hacer negocios y tener rentabilidad. Obviamente todo sería mejor y se potenciaría mucho más si vos tenés reforma laboral más pro mercado, reforma impositiva que te ayude a tener mejores márgenes. Y bueno, es todo un camino hacia esta idea de la libertad económica un poco más consolidada y la seguridad jurídica. Fíjate que cuando vos ves las inversiones en el marco del RIGI, el mismo instrumento del RIGI te da todo esto, ¿no? En el marco de los incentivos para aquellas inversiones que encuadran el RIGI, lo que vos tenés no solo es la seguridad jurídica, sino tenés los incentivos económicos que te nivelan la cancha. Bueno, eso tendría que ser más un objetivo agregado de toda la economía argentina. Y en la medida que eso pase, también vamos a ver baja de retenciones. ¿Y qué recorrido esperás para la inflación yendo para adelante en 2026 y también para lo que queda del cepo cambiario? Bueno, claramente la inflación está a la baja, en momentos de extrema volatilidad que creíamos que podía estar un poquito más arriba, el gobierno vuelve a mostrar el dato cierto y creíble, que no es un tema menor hoy, de que lo sigue, la inercia, digamos, sigue a la baja. No sé si, como dice el gobierno, a un dígito el año que viene, tal vez puedan ser 2, pero de todas maneras estamos hablando de que la inflación, cuando también hay inflación global, ¿no? Inflación en el mundo vuelve después de pandemia. Volvió a estar como un objetivo de los gobiernos. Creo que va a ser muy alentador en este esquema de cambio de expectativas hacia una apertura, tener un proceso de inflación que tienda realmente a desacelerarse en la medida que lo estamos viendo. Yo creo que esa tendencia va a seguir a la baja. ¿Y el cepo? Y el cepo, de nuevo, el cepo se vino abriendo bastante, no es el cepo definitivo, tendrá que ver con lo que el gobierno defina o entienda como el régimen cambiario que le va a dar esta certidumbre más al mercado, lo tenemos que ver, no podemos decir hoy en qué momento o cuándo, pero sí está claro que la vocación del gobierno es la apertura y que todo converja a un tipo de cambio único
bueno, que estén las reglas de juego más de mercado, ¿no? Bueno, y ahora sí te pregunto acerca de esta nueva edición del foro de ABC. Está la presencia confirmada de Mauricio Macri y otros nombres, otros expresidentes de la región también. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes y qué esperan que se lleve la audiencia? Mira, la expectativa es alta porque es un foro que plantea una discusión de mundo atravesada, la oportunidad que vemos por la geopolítica, la geoestrategia, un mundo que se fragmenta, la tecnología como principal acelerador de transformaciones, y en ese escenario nuestro pensamiento es que América Latina y Argentina en especial tiene mucha oportunidad para crecer. Si eso lo combinamos con un 2027 donde el crecimiento de Argentina puede despegar, o este esquema que hablábamos de reformas puede ser conducente para que Argentina se inserte en ese mundo, creo que dar una conversación de por dónde van la inversión y los negocios hoy es algo relevante y necesario, ¿no? Dejar de mirar tanto el árbol para mirar un poco la mirada de bosque. Y para eso convocamos, como bien decías, la visión de políticos, la visión de empresarios, la visión del mundo emprendedor. Dentro de la política, no solamente Mauricio Macri, sino va a estar Aznar planteando su visión de cuál es el rol de Europa con Estados Unidos, con Hispanoamérica, cómo pensar esas alianzas. Es bastante probable que se firme en diciembre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, hay aperturas de mercado, bueno, hay condiciones en la geopolítica que me da la sensación de que es importante traer a la mesa de decisiones del CEO local también, para que tenga más amplitud en las oportunidades. Va a estar Frei de Chile, va a estar Calderón de México, va a estar cerrando también la mañana el ministro Francos para justamente hacer una lectura en línea con lo que me preguntás, de cómo la Argentina se inserta en ese mundo y la política está generando las condiciones para que eso suceda. Y después le vamos a dar mucho espacio también a la mirada de la innovación. Va a estar Emiliano Cagerman, ¿no? Como speaker, que fue muy ahora nombrado por la inversión junto a OpenAI de este data center en el sur. Va a estar Einstein, que no solamente bueno, invierte en el mundo inmobiliario, sino también se diversificó y entró en la minería. Bueno, va a haber muchos exponentes que de nuevo tienen un mensaje y una mirada de oportunidad para ampliar la escala de sus negocios y para hacerse globales. Los que ya son, crecer, y los que no, ven una solución en la escala global para justamente aportar a lo local. Así que estamos con muchísima expectativa. Además de, obviamente, estamos presentes en el Hub Global de Negocios de ABCER, equipo que piensa la geopolítica todo el año. Y te hago una pregunta final, quizá una empresa, una exportadora que asista al foro de ABC y se está preguntando, bueno, estamos a mitad de camino del primer mandato de Javier Milei, en caso de que haya un segundo, y en la comparación, ¿no?, con lo que fue las elecciones de medio término de Macri, que parecía que se allanaba el camino también. ¿Están dadas las condiciones para que esos empresarios empiecen a pensar un poco más a largo plazo y salir de esa inercia argentina de pensar en el corto, empezar a invertir? Porque los empresarios también van a tener un rol en esto de la Argentina próspera que propone Milei, ¿no? Mira, nosotros solemos decir que si vos te quedás quieto esperando certezas, perdés competitividad, ¿no? Nosotros hablamos mucho del riesgo político, del riesgo país, pero también hay un riesgo empresario. Entonces también depende de la visión del empresario de si quiere esperar toda la certidumbre para ver si las condiciones ya están dadas o empieza a tener una visión estratégica de que empieza a cambiar el fenómeno global a favor de la Argentina y un proceso doméstico, en la economía doméstica de transformación, como para que justamente también el hecho de anticiparse y tener claridad estratégica para hoy tomar una decisión a la luz, al final del camino, eso te reditúa, ¿no? Esta cosa de ser el primero en invertir o en tener posicionamiento también es algo que los empresarios, bueno, manejan muy bien porque tenés mayor rentabilidad. Entonces me parece que no hay que sentarse a esperar que esas condiciones ya estén definidas. Hay que también apostar un poco, y creo que a diferencia de la referencia que vos pusiste del 2017, hoy tenés fundamentals muchos más sólidos y tenés un mundo que te tracciona a favor y tenés esta idea de que en los nuevos alineamientos y en un marco internacional de negociaciones que es más pragmático, Argentina tiene mucho para aportar. Tiene a China y a todo Asia como mercados de destino para estas compañías que van al foro a ver
una trayectoria exportadora, pero también tiene del lado del apoyo de Estados Unidos una garantía política y una convicción de inversión, que todo eso en el conjunto te mejora el punto de partida para pensar que esto puede ser favorable, ¿no?, para el mundo de negocios. Mariana, nada más de mi lado. Si me faltó preguntarte por algo relevante, acá es la oportunidad para que cierres con algo más y si no, nos despedimos. No, la verdad, te agradezco la entrevista. Creo que sí me gustaría, digamos, ratificar esta idea de que es el momento de pensarse global, es el momento de tener una visión estratégica más larga, más importante. Esta cosa de no estar siempre en la estrategia defensiva, sino en cómo nos preparamos para lo ofensivo. Y creo que también hoy tener mirada estratégica te condiciona o te cambia el liderazgo que tienen los CEOs que están tomando decisiones. Entonces hoy es importante seguir la agenda local, la política económica y cómo se va consolidando el régimen, no solo cambiario, sino todos los fundamentos de Argentina, pero teniendo en cuenta que hay un mundo ahí que nos define una oportunidad que es increíble para Argentina y yo creo que hay que aprovecharla desde los mercados, desde la productividad que hay que alcanzar y desde el liderazgo que hay que moldear. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con la audiencia de la Estrategia del Día Argentina. No, te agradezco mucho a vos, Francisco. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.